Hola, mi nombre es Milton Chanes y me gustaría darte la bienvenida a este curso online que pretende ayudarte en la migración hacia Revit desde AutoCAD. Son muchísimos los usuarios de CAD en general, ya sean de AutoCAD directamente o de CAD similares, que están evaluando la posibilidad de migrar a un programa BIM. Revit es el BIM de Autodesk y como usuario de AutoCAD, lo más natural sería que te pases directamente a Revit, ya que pertenecen al mismo fabricante. Por lo tanto, también resulta lógico explicar cuáles son los elementos comunes y diferentes entre un programa y otro, sobre todo para que el usuario con muchos años de experiencia con AutoCAD se sienta más cómodo al pasarse a un entorno de trabajo nuevo, distinto, y así pueda comprender más fácil el flujo de trabajo de Revit, que en cierta forma es diferente al de AutoCAD, pero buscando aquellos elementos que son comunes para que el usuario se sienta cómodo rápidamente. Cuanta más experiencia tengas con AutoCAD, seguro que más difícil te resultará dar el paso a aprender un nuevo programa. A veces, por la falta de tiempo o la dificultad que siempre implica someterse a un nuevo entorno de trabajo, siempre queda en segundo lugar cambiar a un nuevo programa, a una nueva herramienta de trabajo. Cuando trabajamos con AutoCAD, trabajamos en base a líneas y formas simples geométricas, que siempre son lineales. Al final, son líneas o polilíneas que nos van a servir para dibujar una forma cualquiera de la misma forma que lo haríamos en un tablero de dibujo utilizando un rotulador o un lápiz. Son formas geométricas. Si dibujamos dos líneas paralelas, solo nosotros sabemos que eso es un muro, por el significado que implican dos líneas paralelas estando en un proyecto de arquitectura. Si esto fuera un proyecto ferroviario, entonces esas dos líneas podrían ser perfectamente el riel de una de las vías del tren, o cualquier otro significado. Al final, solo son dos líneas paralelas. Para organizar el dibujo en AutoCAD, vamos a utilizar colores, capas, y esas capas van a tener un nombre, y ese nombre suele representar un objeto o una categoría de objetos donde vamos a dibujar las líneas que pertenecen a esa categoría o a ese objeto. Si no utilizamos líneas, vamos a utilizar círculos, arcos, rectángulos, polígonos, pero al final son formas simples o variantes de la línea, salvo por el caso de los arcos, que van a ser arcos de círculo, arcos de elipse o spline. Pero lo cierto es que en AutoCAD, cuando dibujamos una planta, solo es eso, una planta. Si necesitamos un alzado de este edificio, vamos a tener que dibujarlo aparte. Si necesitamos otro nivel de planta, y es similar al nivel en el que estamos trabajando, podríamos copiar, quitar aquello que es distinto y dibujar lo que corresponde con ese nivel. Pero seguimos creando dibujos que son independientes entre sí. La caja de escalera, por la razón que fuera, hay que moverla 10 centímetros en un nivel, hay que ir manualmente a todos los niveles y corregirlo y adaptar todo su entorno inmediato que queda afectado. Superficies, muros que llegan hasta la caja de escalera, etc. Y también afectará al alzado, a la sección y a toda la documentación del proyecto. Por eso en un CAD, donde más dedicamos tiempo, no es realmente a crear, sino a recomponer aquellas cosas que están siendo actualizadas. En cambio en Revit eso no es así. El navegador de proyectos nos va a servir para agrupar todas las vistas que tenemos de ese proyecto. Podemos crear más. Lo cierto es que el navegador de proyectos fue introducido en AutoCAD con el nombre de administrador de planos. De tal manera que nos permite generar un flujo de trabajo en AutoCAD similar al que estamos haciendo en Revit. Similar, ya que los dibujos, como sabemos, no van a estar relacionados en AutoCAD. En cambio aquí, en Revit, si seleccionamos esta escalera, la estamos seleccionando a través de este dibujo, pero en la base de datos. Porque Revit es una base de datos que se alimenta a través de gráficos. Por eso cuando selecciono esta escalera y me paso a una vista 3D, podemos observar que la escalera sigue seleccionada. Si ahora selecciono el muro cortina que aparece aquí y lo suprimo, podemos observar que el muro se ha rellenado, ya que ese muro cortina estaba originando un hueco. Si vamos a la planta baja, el muro cortina que estaba aquí desapareció. Y observen, si vuelvo atrás,
no vuelve atrás en la vista, sino que simplemente vuelve atrás en el paso que dimos. Y aparece nuevamente nuestro muro cortina. Por lo tanto, si vuelvo al 3D, ahí estará el muro cortina. Vamos a una sección. Aquí está la escalera. Si la suprimo, podremos observar en planta baja ha desaparecido. Por lo mismo que les contaba hace un momento. ¿Eso qué significa? Que cualquier cambio que hagamos desde cualquier vista afecta a la información de la base de datos y a su vez Revit la repercute en todas las vistas que tenemos de ese modelo. Por eso, da igual qué vista estamos utilizando para trabajar, porque todo se basa en el diseño de un modelo. Ya no trabajamos con líneas, trabajamos con objetos. El hecho de que este muro esté representado por dos líneas paralelas no tiene nada que ver al grafismo que vemos con AutoCAD, donde son dos líneas paralelas. Ahí nosotros sabemos qué significan un muro. En Revit, estas dos son un muro. Es un objeto muro. Y por eso, como es un muro, permite enlazarse con cubierta, permite hacer operaciones con los suelos y permite insertar las carpinterías a la misma vez que si quitamos una carpintería, por ejemplo esta, el hueco que tiene asociado se rellena. Porque es un muro, un objeto arquitectónico y paramétrico que contiene inteligencia. Sabe cómo debe comportarse cuando se junta con otro muro, cuando se junta con una cubierta o cuando tiene que trabajar con carpinterías. Por eso lo que vamos a hacer es mostrar los componentes, cómo está compuesto Revit, buscando aquellos elementos que son comunes con AutoCAD para que nos sea familiar rápidamente. En AutoCAD tenemos la paleta de propiedades. En este momento hay una línea seleccionada. Si le doy escape, no hay nada seleccionado y aparecen aquí información sobre el dibujo. Si seleccionamos un objeto, en este caso un texto, aparece la información de ese texto, que contiene propiedades generales, información en este caso para una vista 3D, y relativa al objeto en concreto, al texto, donde incluso podemos variarlos. Aquí debajo aparece la posición en el proyecto y otros datos. Todos estos datos que nos muestra una paleta de propiedades tienen la característica que se adaptan al objeto seleccionado. Vamos a seleccionar otro. Por ejemplo, una línea. Vemos que ahora tenemos general. Evidentemente el apartado de texto no existe, ya que esto no es un texto, y aparece una geometría con más información que el texto que vimos anteriormente. Si en vez de una línea tenemos dos objetos seleccionados, aquí indica dos y por lo tanto las propiedades que nos va a ofrecer son aquellas que son comunes a dos objetos. En este caso, solamente las generales y las que tienen que ver con la vista 3D. Incluso podemos observar que allá donde hay más de una propiedad dice varios. Así funciona en AutoCAD. En Revit tenemos aquí la paleta de propiedades, en este caso anclada, porque va a resultar más cómodo, pero podría ser flotante. En AutoCAD podríamos trabajar con la paleta de propiedades apagada, mucha gente lo hace. En Revit es fundamental tenerla abierta. Cuando no tenemos nada seleccionado, la paleta de propiedades nos ofrece información sobre la vista en la que estamos trabajando, porque en realidad si observan, esta vista está seleccionada, es la planta baja. En AutoCAD nos ofrecía información del dibujo. En Revit nos ofrece, cuando no hay nada seleccionado, la información de la vista en la que estamos trabajando, porque esa sí está seleccionada. Dentro de la paleta de propiedades aparecen las categorías y los parámetros que están relacionados con esa categoría, similar a AutoCAD. Si seleccionamos un objeto, nos habla de las características de ese objeto, propiedades específicas del objeto seleccionado. Vamos a seleccionar otro, una barandilla. Por lo tanto, sabemos que a través de la paleta de propiedades vamos a poder cambiar las propiedades de los objetos. Como lo hacíamos en AutoCAD, lo haremos también en Revit. Evidentemente, no es lo único que es similar. Y de eso se trata este curso. Ayudarlos a que Revit les resulte más familiar, que se adapte más a lo que conocen de un programa. Así, si el único programa que han utilizado para arquitectura en los últimos 15 años ha sido AutoCAD, Revit les resultará más fácil cuando pueden encontrar aquellas cosas que les van a resultar familiares. Eso les va a permitir sentirse cómodos y entonces van a aprender sin miedo un programa nuevo, distinto, un flujo de trabajo que también es diferente. También veremos cómo podemos importar documentación en Revit creada previamente en AutoCAD.
e incluso exportar vistas de proyectos de Revit hacia dibujos de AutoCAD, si lo desea, pudiendo así crear híbridos entre ambos mundos CAD y BIM, especialmente para poder crear proyectos en estudios donde conviven profesionales que están trabajando con ambos programas por diferentes tipos de necesidades que puedan surgir, ya sea porque se empezó con AutoCAD y se necesita terminar con Revit, o bien simplemente que una parte del equipo domina Revit y la otra aún trabaja solo con AutoCAD. Al final lo importante en un proyecto de arquitectura es el proyecto, no las herramientas con las que se va a crear. Y a veces puede pasar que contamos con información en AutoCAD que previamente ha generado para hacer un estudio de suelos, otro que ha hecho la urbanización y la ha creado toda en AutoCAD, e incluso la información de catastro que nos viene en un DWG. Tenemos que combinar esa información para poder crear nuestro proyecto en Revit. Pero podría ser que nuestro proyecto forme parte de uno más complejo, donde participan otros estudios que están trabajando en AutoCAD. Por lo tanto, el hecho de trabajar con diferentes formatos es bastante más habitual de lo que uno puede imaginarse. Crear híbridos es una necesidad, al menos saber cómo hacerlo y cómo gestionar esa información. Eso es lo que pretendemos con este curso, que el usuario comprenda Revit y cómo combinar información de un programa y otro, especialmente pensado para aquellos directores técnicos que en un despacho de arquitectura o de ingeniería tienen que coordinar el proyecto y cuenta con profesionales que están trabajando con dos herramientas distintas. A veces este director técnico no tiene que dibujar, solo coordinar y participar del diseño, de la gestión, pero no dibujar. Por lo tanto, este curso le viene muy bien porque se trata de eso, aprender a entender cómo funcionan ambos mundos y cómo se pueden combinar. Sin más preámbulos, muchas gracias por haber elegido este curso que fue diseñado para romper la barrera que podría estar bloqueando a que te decidas a dar el salto a Revit e introducirte en el mundo BIM a través de la herramienta de Autodesk. Empecemos.